¿Qué tal, queridos estudiantes? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Buenas noches. Bienvenidos a su clase. Buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo noches. está? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarles. Bueno, les voy a saludar mientras se siguen agregando a su clase los demás estudiantes. Ministro, otra vez ya nos saludamos, pero qué gusto verlo. Bienvenido. Me da mucho gusto también estar en esta clase tan maravillosa. Gracias. Donde se aprende gracias. a conocer más uno. Muy bien, es cierto, así es. Sí, así es, ministro Juan Manuel. Diana, maestra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas ¿Cómo, noches. cómo está, maestra Celia? Bienvenida. Bien, Jackie, gracias a Dios. bueno, Jackie, Buenas bienvenida. noches a todos. Gracias, Natalia, buenas ¿cómo noches. estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Regina, bienvenida. Maestra Sol Carrillo, bienvenida también. Diana, Dianita, me da mucho gusto verte de pie al cañón. Y ya me enteré que te inscribiste al próximo curso de tanatología. Ya me informaron. Y te tengo una noticia. Yo creo que te va a caer bien. Ese curso, si Dios nos presta vida, en octubre, será a las 5 de la tarde en México, hora México. Allá va a ser por fin 11 de la noche. Ay, Diana, por fin vas a dormir mejor. ¿Ok? Así que 11 de la noche no será mucho, y ya después toda la noche, porque allá son las 3 de la mañana ahorita. Wow. Ok, me da gusto verte. Lucero, gusto en saludarte, bienvenida. Diana, ya nos saludamos con Diana. Tabata Loes, bienvenida. También, hija. Patti, bienvenida. Me falta alguien más. Charito, ¿cómo estamos, licenciada Charito? Gusto en verla, bienvenida. Gracias, Lick. Buenas noches Ok. a todos. Bien, bueno, Buenas vamos a continuar entonces con nuestra clase de hoy. Estamos en la recta final del curso. Si Dios nos permite, vamos muy bien con el tiempo. Estaremos concluyendo el próximo jueves el curso de inteligencia emocional. Ok, vamos a abordar ahora un aprendizaje que nos ayuda mucho y que es esencial para el desarrollo de la inteligencia emocional. Este se llama empatía. Yo sé que muchos hemos escuchado esta palabra empatía y que a veces se ha perdido el verdadero significado de la palabra porque se ha trillado. La hemos usado a veces así como algo muy ya parte del lenguaje para adornar incluso nuestro lenguaje, ¿verdad? Hay que ser empáticos y empatía, pero yo creo que hoy vamos a tener una comprensión más de educación de la salud, de lo que es la empatía, y que también, así como Daniel Goleman habla de la empatía para el desarrollo de la inteligencia emocional, de la misma manera, también la Organización Mundial de la Salud establece la empatía como una habilidad para la vida. Entonces tenemos por un lado al especialista postulador de la tesis de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, y tenemos a la Organización Mundial de la Salud hablando de la empatía como habilidad para la vida. Y es lo que vamos a aprender hoy. Además de aprender, por supuesto, qué es la empatía, también vamos a aprender cómo desarrollar nosotros la empatía, que eso es algo que es necesario que nosotros podamos aprenderlo, ¿verdad? Cómo desarrollar la empatía, qué es la empatía y que la podamos comprender de mejor manera, ¿ok? Muy bien, estudiantes. Entonces, vamos a leer, a participar leyendo cada uno en nuestras notas, en nuestro manual, si lo tienen a la mano, para que me ayuden ustedes a leer. Ok, vamos a ver quién nos puede ayudar a leer aquí en mis notas. En la lista voy a empezar a pedir la participación de mi lista de arriba para abajo. Aparece aquí, ministro Juan Manuel, por favor, ayúdeme a leer la parte, la clase donde dice empatía, la definición hasta donde termina los casos o ejemplos de padres. Bueno, primero la definición, ministro, y ahorita continuamos con lo demás.
Por favor. Sí. Empatía. La palabra empatía proviene del griego empatía, empatiai, que significa sentir dentro y denota la capacidad de percibir la experiencia subjetiva, nuestros sentimientos, valoración y experiencia emocional de otra persona. Otra definición, la empatía es la capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, de ponerse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. Gracias, ministro. Hasta ahí. Primero vamos a analizar entonces, de acuerdo a la definición de empatía, y aquí comienza uno a aprender el verdadero sentido de la empatía. La empatía significa sentir dentro. Es decir, lograr desarrollar la capacidad, la habilidad de experimentar los sentimientos y las emociones nosotros, pero que corresponden a otra persona. Yo siento dentro de mí el dolor, la angustia, la tristeza, la pena o la alegría de otra persona. No solamente le digo a otra persona, lo siento mucho, te entiendo. No, porque si yo no experimento realmente la empatía dentro de mí, no puedo desarrollar esa capacidad empática. Empatía es sentir dentro, es una habilidad. Vamos a entenderla con lujo de detalle. Es a nivel subjetivo, no a nivel objetivo. Cuando hablamos de objetividad, hablamos de algo general, y cuando hablamos de subjetividad, hablamos de algo detalle, profundo, detalle, minucioso. Entonces, la empatía es subjetiva, no es objetiva. Entonces, es una habilidad que también tenemos que aprender a desarrollar. Vamos a ver unos ejemplos y unos casos entre padres e hijos y entre adultos para que logremos comprender esta área de la empatía. ¿Ok? Muy bien. Ahora le voy a pedir, Natalia, por favor, ayúdame a leer casos o ejemplos de padres e hijos. Sí, claro. Casos o ejemplos. Padres a hijos. Daniel Stern, un psiquiatra que ha estudiado los breves y repetidos intercambios que tienen lugar entre padres e hijos, sostiene que en esos momentos de intimidad se están dando el aprendizaje fundamental de la vida emocional a nuestros hijos. Cuando los padres fracasan reiteradamente en mostrar empatía hacia una determinada gama de emociones de su hijo, como el llanto o sus necesidades afectivas, el niño dejará de expresar ese tipo de emociones y es posible que incluso deje de sentirlas. Ejemplo, hijos callados, poco expresivos, tímidos, no cariñosos, fríos, no relacionables, etc. Ok, muy bien. Como primer ejemplo, vamos a presentar a los padres y a los hijos. Como dice el psiquiatra Daniel Stern, la convivencia, la relación íntima del diario vivir con los hijos es el ambiente más propicio para el logro y el desarrollo y la formación de la empatía. ¿Cuál es la empatía? De la capacidad de sentir dentro los sentimientos más profundos de la otra persona. En este caso hablemos de los padres hacia los hijos. Cuando los papás, todos en algún momento no vamos a ser empáticos, ¿verdad? En algún momento fallamos con la empatía. Pero como dice el psiquiatra Daniel Stern, cuando los padres reiteradamente no muestran empatía a sus hijos, entonces se afectan las capacidades de expresión emocional de los hijos. ¿Por qué? Porque se frustran al no experimentar el entendimiento, la comprensión y la conexión emocional con sus papás. Entonces los hijos comienzan a deprimirse, a entristecerse y modifican su lenguaje de comunicación emocional. Entonces los hijos terminan siendo no empáticos, se vuelven fríos, se vuelven indiferentes, se vuelven duros y se vuelven antipáticos. Entonces, ahora, ¿en qué consistiría esto o cómo debería ser? Lo que pasa es que a veces los papás, por varios factores, cometemos o cometen el error, pero repito, reiteradamente, de ser indiferentes a las expresiones emocionales de sus hijos, desde que son niños hasta que son jóvenes adolescentes, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa?
los papás ven a un bebé, a un niño, que está demostrando sus emociones de enojo y los papás no le toman en cuenta el enojo porque los papás, el bebé, y no le toman en cuenta su enojo. No responden empáticamente a su enojo o a su tristeza o a su alegría. Entonces necesitamos conectarnos con los estados de ánimo de nuestros hijos y responder a los estados de ánimo para que nuestros hijos se sientan comprendidos, observados, entendidos, que el papá y la mamá están conectando con ellos. Y ellos sienten una saciedad, una liberación, un descanso, porque hay conexión. Hablemos un poquito más a la adolescencia. Cuando los hijos en la adolescencia llegan a la casa y a lo mejor llegan tristes y los papás los ven, pero a la vez no los ven, no lo perciben. Entonces no muestran empatía y el hijo no tiene ganas de comer o se encierra en la recámara o se aísla o se aparta. ¿Y qué reacción tienen muchas veces los papás? La reacción es, en lugar de mostrar empatía, se molestan los papás porque el hijo al estar triste les cambia la agenda y les dice, ven a comer. No, no quiero, que vengas a comer y que esto y que el otro, y empiezan los gritos y empiezan los pleitos de parte de la mamá o del papá con el hijo, en lugar de observar por qué está así, por qué no tiene hambre, por qué está en ese estado. O a lo mejor el hijo viene afectado de la escuela. No sabemos qué vivió en la escuela, si le hicieron bullying o ahorita hay un caso, ¿verdad?, que se va a atender de una joven adolescente que 3 maestros han abusado sexualmente de ella. Imagínate si eso pasa, llega tu hija de la escuela, de la secundaria, de la primaria, y algún compañero, un maestro abusó de ella, y ella por temor, por terror llega a la casa con un cambio emocional, y el papá o la mamá sin empatía chocan con las actitudes de la niña y terminan regañándola, reprendiéndola, castigándola y a veces hasta pegándole. Y no saben que la niña atravesó algo especial en la escuela, sea bullying, sea abuso, reprobó una materia, la maestra la maltrató, el maestro lo maltrató. Entonces no tenemos idea, ¿verdad?, de lo que pasó afuera de la casa y los papás no muestran empatía. O vamos a ver el lado positivo. A lo mejor el niño llegó bien alegre, la niña, la adolescente de la escuela por un logro, por un festejo, que sacó buena calificación, que le fue muy bien, etcétera. Y los papás, sí, son indiferentes y no le compensan, no le celebran, no maximizan. ¿Qué vimos de Damasio? Maximizar cosas positivas por pequeñas que sean o parezcan ser pequeñas. Entonces no somos empáticos con los hijos. ¿Y los hijos qué hacen cuando no reciben esa respuesta emocional de los padres? Pues los hijos empiezan a enfriarse, Necesitamos aprender a comprender, dice Antonio Damasio, dice la Organización Mundial, perdón, dice Daniel Goleman, dice la Organización Mundial de la Salud, necesitamos comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes, en este caso, de los papás hacia los hijos. Eso es la empatía. Ahora bien, veamos adelante, en la siguiente página tenemos un gráfico. Por cierto, les voy a poner un gráfico acá en la pantalla. Ustedes lo tienen en su hoja, pero para que lo veamos juntos, este gráfico. Esto es lo que pasa hoy en día en nuestras sociedades, que la sociedad ha perdido mucha empatía, pero esta empatía que ha perdido la sociedad no es sola, no es nada más porque sí. ¿Qué pasa? Lo que sucede es de que tenemos padres no empáticos, producen hijos no empáticos, y los hijos y los padres no empáticos generamos sociedades no empáticas. Y por eso es que el aumento de la violencia, los robos tan horribles, los asaltos, todo lo malo que hay en el mundo se genera, entre otras cosas, por falta de empatía, violencia, por falta de empatía. Cuando no hay empatía no se siente la crítica, etc. Bien, vamos a ver ahora en sus notas, tengo aquí a maestra Sol Carrillo, por favor.
¿Puede leer lo que continúa debajo del gráfico y entre adultos también, por favor? Diversos estudios han evidenciado que los niños que tienen más desarrollada esta capacidad muestran un mayor rendimiento académico que el de la media, aun cuando su CI, coeficiente intelectual, sea igual o inferior al de otros niños menos empáticos. La empatía favorece el rendimiento escolar y la IE. La falta de sintonía emocional entre padres e hijos es de un costo extraordinario. Gracias, maestra. Un momentito. Entonces, como podemos ver, los estudios arrojan eso. ¿Recuerdan cuando vimos las 8 inteligencias emocionales propuestas por Gardner? Bueno, vamos a suponer que un adolescente, un niño o adolescente, tiene un coeficiente intelectual alto y tiene una inteligencia relacionada con las habilidades matemáticas, físicas, ¿verdad? La primera inteligencia. Pero suponiendo que ese niño no vive en un hogar empático, de acuerdo a los estudios, su rendimiento académico podría ser por debajo del rendimiento académico de un niño que no tenga esa inteligencia, que su inteligencia sea musical, que su inteligencia sea kinestésica, que los deportes. Pero su rendimiento es mucho mejor a pesar de que no tiene coeficiente intelectual alto porque tiene empatía, disfruta de la vida, se siente amado, comprendido, identificado, incluido por la empatía. Entonces eso lo eleva en su autoestima y lo fortalece. Además de que los niños no empáticos y los adolescentes no empáticos son los más violentos y agresivos. Los que son empáticos son menos agresivos y menos violentos con sus demás compañeros. Tienden a ser más como amables, cariñosos, bondadosos, comprensivos, compasivos. Es la palabra que quería utilizar, compasivos, por la empatía que sienten por otros compañeros. Y los que son más fríos, calculadores, agresivos, son menos empáticos, por eso son así. Pero viene también de raíz en la casa, porque no hay empatía. Ahora bien, tenemos entre adultos. Muy bien, Diana, ¿puedes leer No despiertas a tus hijitos? Ok, léenos entre adultos, Diana, por favor. Entre adultos, cuando no hay respuesta a sentimientos o emociones expresadas, entre adultos, matrimonios, familiares, amigos, colegas, equipos de trabajo, etc., se tiende a desalentar y a desaparecer hasta por completo de una persona que antes era más afectiva con otros. La crítica, el juicio, el menosprecio, la envidia hacia alguien cierra nuestra capacidad y habilidad de poder sentir empatía. Ok, muchas gracias, Diana. Hasta ahí. Bien, entonces, en el caso de los adultos, es muy similar al de los niños, pero nosotros los adultos, por ejemplo, vamos a hablar de los matrimonios. En el caso de los matrimonios, cuando nosotros en el matrimonio no somos empáticos con el otro cónyuge tiende o tendemos a cerrarnos. Suponiendo, pensemos en el caso de una esposa con su esposo. Las esposas, las mujeres normalmente son más almáticas, más sensibles, más corazón. El hombre por su naturaleza es más frío, materialista, práctico o pragmático, y eso a veces lo hace mostrarse insensible. Eso es hablando naturaleza-género, ¿verdad? Naturaleza-género. Y hablemos entonces de la mujer. Ella, por ser así, tiende a expresar sus emociones y tiende a expresar sus sentimientos. Y nosotros los hombres, si no somos empáticos con las mujeres, vamos a mostrarnos indiferentes. ¿Y qué hace una mujer con los años en un matrimonio? Con los meses, con los años,
con la reiterada actitud indiferente y falta de empática de los maridos, ¿qué hace? La mujer empieza a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, ya no expresa sus emociones como antes y entonces la mujer puede volverse más fría, cerrada, insensible, pero no quiere decir que sea feliz necesariamente. Lo mismo pasa con los hombres, porque también los hombres tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Cuando los hombres también muestran hacia la esposa las necesidades emocionales de respeto, de comprensión, de admiración o de soledad o de lo que sea, de enojo, y llegan a la casa y las mujeres, a veces, lo digo con mucho respeto porque son puras mujeres, no me vayan a apedrear aquí, salvo el ministro, son puras mujeres. Ministro, tápese, tápese. Pero las mujeres, muchas veces, ellas piensan que están solo para recibir y no para dar. Su naturaleza femenina las hace creer que ellas solo reciben y reciben y reciben y no dan. No pues que me busque, no pues que me diga, no pues que esto. Y ellas como mujeres se hacen tan delicadas que no piensan que el hombre también necesita ir y venir, el ir y venir. Es decir, que la mujer también puede acercarse al hombre y preguntarle cómo te sientes. Te veo cansado, ¿te fue bien? Platica y ser empáticas. Porque aunque el hombre es hombre y es fuerte y es aguantador, bueno, se supone, porque hay cada hombre bien chillón, ¿verdad? Pero esas son las excepciones a la regla, ¿no? Hay excepciones a la regla, pero hablando en un sentido general, el hombre tiene esa constitución. Pero la mujer, independientemente que el hombre tenga esa constitución, la mujer debe ser sensible y empática con el hombre. Porque si no, el hombre también se enfría y cierra sus expresiones emocionales ante una mujer. Lo mismo sucede entre colaboradores de trabajo. A lo mejor alguno de ustedes es maestro de escuela, director, supervisor o es jefe. Tiene un cargo de autoridad. Y si no somos empáticos con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, entonces nosotros vamos a ser fríos. Si vemos que llega un colaborador, un trabajador o un empleado y nosotros vemos que no viene bien, no debemos ser indiferentes, no debemos ser fríos. Debemos ser empáticos. Podemos hacer a un lado el trabajo y tomarnos 10 minutos con la persona y decirle, te veo mal, ¿cómo estás? Y escucharle. Y transmitirle empatía ante la situación. Porque somos insensibles y decimos, pues son sus problemas, todos tenemos nuestros problemas. Pues hay que ver. A mí no me gusta, y nos justificamos, ¿verdad? A mí no me gusta meterme en la vida de los demás. No, pues si no nos vamos a meter en su vida. Vamos a mostrar empatía, que es muy diferente. Y vamos a mostrar compasión. Y vamos a mostrar una comprensión a sus sentimientos. Porque recuerden que la inteligencia emocional es, número 1, autocontrol. Número 2, empatía, y ahí entra. Y número 3, manejar amablemente mis relaciones y solución de conflictos. Y eso no se puede lograr si no somos empáticos. Entonces, es muy importante entre las sociedades que seamos empáticos, empáticos con las personas. ¿Qué es ser empático? Comprender, sentir dentro los sentimientos más profundos de la otra persona. Ahora bien, quiero terminar la explicación para que veamos otro aspecto de la empatía. Aquí escribí en el manual lo que leyó su compañera Diana, la crítica, el juicio, el menosprecio, la envidia hacen hacia alguien, cierra nuestra capacidad y habilidad de responder, de sentir empatía. Yo quiero decirles, queridos estudiantes, que a veces por cultura somos criticones, juiciosos, murmuradores. Discúlpenme lo que estoy diciendo, estoy hablando en un sentido social. Somos
juzgadores, murmuramos, criticamos, nos encanta el chisme y dentro del chisme nos gusta hablar mal de las personas y compartirlo y comentarlo. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que no somos empáticos, que no estamos siendo empáticos. Porque una persona empática, en lugar de juzgar, criticar y señalar, siente compasión. En primera, si no nos constan las cosas, si yo no las vi, si no me constan, no tengo por qué estar contando lo que me contaron. Porque lo único que estoy haciendo es dañar la reputación, la imagen, la vida de un ser humano, que no sabemos cuáles sean sus motivos para lo cual lo hizo o no lo hizo. Y lo peor de todo es que luego lo hacemos delante de nuestros hijos y nuestros hijos escuchan y ellos, sin conocer a la persona, ya le cae gorda. Imagínense. Ya no conocen a las personas y ya piensan mal de ellos. Ya los ven en la calle y hasta los hijos, porque oyeron a los papás hablar de ellos. ¿Qué hacemos con los hijos? Les bloqueamos la capacidad de empatía, de compasión. Uno no sabe por lo que las personas están pasando. Uno no sabe quién las orilló. Y si bien yo no voy a justificarlos, tampoco voy a juzgarlos. ¿Me explico? Entonces nosotros necesitamos ser empáticos. Así que la crítica, debemos de saber, la crítica, el juicio, la murmuración, el descrédito, eso no es empatía. Si nosotros queremos ser empáticos, no debemos ser juiciosos, criticones y murmuradores hacia las demás personas. Porque no debemos ser, tenemos que tener educación. Y debemos de tener que generar una nueva cultura para ser empáticos. Un hombre inteligente, una mujer inteligente emocionalmente no es criticón, no es juzgador, no es murmurador. Un inteligente emocionalmente maneja sus emociones en el sentido de la crítica, el juicio y la condenación. Uno dice, pues no lo sé. No, que fulano y perengano, pues no lo sé. No, pero es que dicen, pues yo no lo sé, pues a mí no me consta y a ti tampoco, así que no me lo cuentes. O tú lo viste, tú lo viviste. No, pues no, pero el fulano dice que sí, y fulano. Y luego le damos fuerza al otro fulano, ¿no? O sea, nos autoconvencemos de lo que otros dicen. Y uno debe decir, yo no lo sé, no me lo cuentes, no me interesa, no, ni me beneficia ni me perjudica, pero me haces pensar mal de la otra persona. Y no hay derecho, porque a veces, discúlpenme, queridos estudiantes, nos encanta hablar de las demás personas. Eso no es empatía. ¿Ok? Bueno, habiendo compartido esto, ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo se desarrolla la empatía? Esa es una buena pregunta, porque no podemos agarrar y despertar una mañana y decir, voy a ser empático. No, hay una explicación y hay un proceso que nos puede ayudar a desarrollar la empatía. Y ahora es a lo que lo voy a explicar. ¿Ok? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a mirar aquí en la pantalla lo que les voy a poner y ustedes puedan tomar nota de esto, porque me parece que no lo puse en su manual. A ver, vamos a ver. Creo que no puse esto en su manual. ¿Esta se las puse en su manual? No, ¿verdad? No, profe. No. No, ¿verdad? Ok. Entonces, si no se las puse en su manual, aquí la vamos a explicar. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la pantalla? Bueno, de acuerdo a la neurobiología, que hemos estado estudiando mucho sobre los procesos mentales, la formación y el desarrollo del cerebro humano como órgano que termina de desarrollarse en su madurez hasta el final del cuerpo, del organismo, de la formación del organismo. Aquí tenemos ahora el cerebro de manera frontal. En el otro les presenté una rebanada, ¿verdad? De manera lateral. Ahora este es de manera frontal. El cerebro de manera frontal, si ustedes se fijan, de la misma manera, voy a ponerles
Aquí, denme un segundito. A ver. Voy estoy acomodando mi pantalla. Voy a señalizar aquí. A ver, un segundo otra vez. Aquí está. Muy bien. Aquí tenemos, ¿recuerdan? En este hueco que está aquí abajo, en este hueco de aquí abajo, tenemos la parte reptiliana del cerebro. ¿Lo recuerdan en la clase anterior? La parte reptiliana del cerebro. ¿Estamos? Ahora voy a mover la flecha. Este es el tallo reptiliano, que es la parte reactiva, que regula el comportamiento y los impulsos de los hombres. Como se le dice reptiliano porque es propio del reptil, de la conducta animal. Entonces aquí están los instintos, comportamientos del individuo, el tallo. Ahora, el sistema límbico es este, rosa. Todo esto que está aquí es el sistema límbico, donde está, o conocido como el sistema glandular, ¿verdad? Que vimos en la otra gráfica. Y todo lo que está aquí, que les estoy señalando, se conoce como la corteza cerebral, ¿ok? O la neocórtex que vimos. Aquí es la parte cognitiva del cerebro, aquí es la parte emocional del cerebro y aquí es la parte reactiva, junto con la parte emocional. Aquí está otra vez el cerebro, el tallo, el tronco, que está aquí en medio está el límbico y la corteza cerebral, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos estas neuronas que son células nerviosas conocidas como ínsulas, ¿ok? Estas son células nerviosas. Vamos a escribirlo para que ustedes lo tengan aquí en un texto. Le vamos a poner aquí que son células nerviosas. Está bien escrito, ¿verdad? Son células nerviosas, estas ínsulas. Tenemos dos ínsulas, dos células nerviosas. Oh, perdón, escribí esto no. Ok, vamos a... Tenemos la ínsula izquierda, aquí está la ínsula, y tenemos la ínsula derecha, en las dos laterales del cerebro, ¿ok? Son ínsulas. Ahora, estas ínsulas se conocen como células nerviosas, pero también estas células nerviosas se conocen como neuronas espejo. Les voy a poner otro texto aquí para que la podamos identificar. También se conocen como neuronas espejo. ¿Ok? Ahí está. Estas ínsulas, que son células nerviosas y se conocen como las neuronas espejo. ¿Qué es lo que hacen estas neuronas espejo? Producen un mecanismo dentro del cerebro. Aquí, dentro del cerebro, producen un mecanismo de contagio e imitación. Aquí se deriva el contagio y la imitación, que es un mecanismo. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, el comentario abajo de esto. Vamos a poner que son mecanismos de contagio e imitación. ¿Ok? Es lo que producen estas neuronas espejo. ¿Ok? Contagio e imitación. Ay, acá me equivoqué con la letra. Me equivoqué con la gramática de aquí. Vamos a ver si lo puedo borrar. Ya. Lo vamos a volver a escribir. Contagio e imitación. ¿Ok? Muy bien, un tecleado mal. Las neuronas espejo producen este efecto, el contagio y la imitación. Por lo tanto, regulan la conducta empática. ¿Ok? Esas células nerviosas. Vamos a poner acá otro. Vamos a ponerlo aquí abajo para que estemos. Conducta empática. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta información. Las neuronas espejo producen un contagio de imitación, el reflejo, y generan la conducta empática. Son células nerviosas y se llaman ínsulas. Esta información de neurobiología la ha compartido o la ha establecido un especialista llamado, bueno, un neurobiólogo llamado Giacomo Rizzolatti. Ahora, muy bien, estas células nerviosas
se encargan de imitar las acciones conscientes e inconscientes de los seres humanos. Por eso se da el aprendizaje vicario, ¿okay? Contagio e imitación. Nos llevan a imitar, es como un reflejo, ¿ok? La célula nerviosa es como un reflejo. ¿Qué también producen estas células nerviosas? Voy a poner esta información, la voy a poner aquí arriba, aquí. Esta información la vamos a llamar conexión de cerebros. Conexión de cerebros. ¿En qué consiste la conexión de cerebros? Déjenme encontrar una palabra. Vamos a poner influir en el estado de comportamiento. Vamos a poner aquí. Influir en el estado de comportamiento. Ok, está bien escrito, ¿verdad? Bien. La conexión de cerebro se dice así. A través de las neuronas espejo, es decir, que producen el contagio y la imitación, el reflejo, y nos ayudan a desarrollar la conducta empática. Pero también estas neuronas, estas células nerviosas, hacen como una especie de conexión con el cerebro de la otra persona. Es decir, que en ese sentido, nosotros somos en muchos momentos responsables, fíjese bien, de sentimientos y emociones de otras personas con las que interactuamos, por el reflejo que se produce, tanto para niños, jóvenes, adolescentes, como entre adultos. Lo que significa que es cuando decimos, esta persona venía mal y me puso mal. No sé si te ha pasado. Vino mal y me puso mal, como que me contagió. O esta persona venía bien a todo dar, bien alegre y me contagió. Entonces, sea cual sea el contagio de la emoción, es producido a nivel nervioso, en las células nerviosas, a nivel ínsula, se logra ese contagio. Por eso, si lo vemos desde esta perspectiva, el manejo amable de nuestras relaciones, la empatía, falta de empatía o mal manejo emocional se proyecta también a través de la conexión de los cerebros. Podemos poner mal a alguien o lo podemos poner bien. Entonces, eso es por el efecto que se produce a través del contagio, del contagio, la imitación, el comportamiento, la conexión de los cerebros. ¿Okay? Estoy dándoles una explicación neurobiológica de cómo se genera la empatía dentro del cerebro. No es una decisión de simplemente soy empático, sino hay que comprenderlo, hay que identificarlo y por supuesto que todos podemos lograr ser empáticos. Pero primero hay que entender que la capacidad biológica de la empatía la tenemos todos. Todos tenemos la capacidad de tener compasión por otros. Todos tenemos la capacidad de poder sentir tristeza de la tristeza ajena, de poder llorar con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Por qué? Porque todos tenemos estas células nerviosas en el cerebro llamadas ínsulas. Y tenemos esa capacidad de contagio, de imitación, de empatía, pero al mismo tiempo de ser también contagiados, de que alguien nos ponga mal o alguien nos ponga bien. Ahora, por último, quiero mostrarles, quiero escribir aquí en la pantalla 3 tipos de empatía que hay, para que nosotros podamos identificarnos que también somos empáticos. A veces podemos ser empáticos en estos 3 tipos de empatía, o a veces podemos ser empáticos en uno o en otro. Y ahorita lo vamos a comprender de una manera mucho más clara. Ahora voy a mover por aquí mi pantalla. Tengo una pantallita. Muy bien. Les voy a escribir aquí, a ver si aquí, creo que aquí me va a caber bien. Tipos de empatía, ¿ok? Número 1, permítanme. Un segundito. Okay. Tipos de empatía. Número 1 es la empatía cognitiva. Cognitiva. ¿Ok? Le voy a poner una E abreviado. Empatía cognitiva. Ese es el primer tipo de empatía. La segunda empatía
le vamos a poner una E, es la empatía emocional. Y la tercera empatía es preocupación empática. Empática. ¿Okay? Ahí está, en su pantalla. ¿En qué consisten estas tres empatías? Cuando hablamos de que podemos ser o soy una persona empática cognitivamente, le voy a poner una palomita primero, la empatía cognitiva. Esta empatía cognitiva consiste en que yo pienso como tú piensas. Yo me identifico con lo que tú piensas, con la forma en que tienes de ver las cosas. Yo veo las cosas como tú las ves. Yo pienso como tú piensas. Yo tengo la misma perspectiva que tú. Cuando usted, no sé si le ha pasado eso, pero cuando usted experimenta eso con alguien, usted está siendo empático con esa persona a nivel cognitivo, porque en lo cognitivo se encuentran los procesos mentales. Entonces, todo proceso mental, objetivo, subjetivo, razonamiento, juicio, observación, análisis, criterio, decisión, todo eso en el proceso cognitivo usted puede decir, yo me identifico, pienso como piensas, veo las cosas como las ves. Entonces, eso es ser empático cognitivamente. Pero tenemos la segunda empatía, que es la empatía emocional. Es la empatía de la que hablé en toda esta clase. La empatía de sentir tu dolor, sentir tu tristeza, sentir tu pena, sentir tu coraje, sentir tu tristeza, sentir tu miedo, pero también tus alegrías. Sentir dentro, vivirlo y experimentarlo. Y a esto, eso es empatía emocional, la conexión subjetiva de las emociones. Y la tercera empatía es la preocupación empática. Esta preocupación empática es la preocupación de aquellas personas que son muy movidas a misericordia y a compasión por las personas. Aquí ya señalé esta, ahora vamos con esta. La preocupación empática. Esta preocupación empática, fíjense bien, no tiene que ver con lo que pienso, no tiene que ver con lo que siento, tiene que ver con lo que veo. La preocupación empática tiene que ver con lo exterior, con lo que veo. Es decir, aquellos que ven a una persona en la calle descalza y les preocupa y dicen, ¿sabes qué? Me preocupa que esa persona esté descalza, le voy a traer unos tenis, unos zapatos, voy a conseguir o ropa o comida. Son las personas movidas a misericordia. Son las personas que tienen compasión por los demás, aunque no sepan qué sienten. Porque no estamos conectándonos con sus emociones porque no las sentimos dentro, no las conocemos, ni tampoco sé lo que piensa. Por lo tanto, mi empatía está en el terreno externo, en el terreno de lo exterior, de lo que yo veo. Y es ahí a donde yo desarrollo este tipo de empatía, en este. Ojo misericordioso, compasión. No sé qué siente, no sé qué piensa, pero me preocupa y eso me hace mostrar empatía. Cuando damos despensas, cuando ayudamos a alguien, cuando ofrecemos la ayuda, etcétera, etcétera. Aquí se dan mucho las personas que forman organizaciones civiles, los líderes sociales, los que hacen asistencia social. Este tipo de personas son empáticas en un ámbito de preocupación empática por su entorno social, por las necesidades que puede haber alrededor alrededor de las personas. Eso es lo que muestran. Ahora bien, vamos a salir ya. Tomaron nota de la pantalla. ¿Okay? Usted tiene que identificarse con qué tipos de empatía es normalmente. Puede ser las dos, puede ser las tres, pero mínimo uno. Podemos ser empáticos, al mínimo con una. ¿Ok? Muy bien.
Wow, el tiempo ha avanzado bastante rápido. Y pues estamos terminando este punto de la empatía para que podamos nosotros poder conocer la importancia de la empatía. ¿Ok? Ahora bien, antes de que los últimos minutos que quedan de la clase, pasemos a la otra habilidad para la vida, para aprovechar el tiempo. Hasta aquí relacionado con la empatía. ¿Preguntas o comentarios? ¿Todo está claro? Muy bien. Ok. Entonces, queridos estudiantes, esta es una habilidad para la vida que nos permitirá el desarrollo de la inteligencia emocional. Ahora veamos la comunicación asertiva. Esta habilidad para la vida, también propuesta por la OMS, nos va a ayudar a que podamos establecer una comunicación que nos permita el desarrollo de la inteligencia interpersonal. Lo mismo la empatía es inteligencia interpersonal. Hemos visto en muchas clases los temperamentos, la neurociencia, neurobiología, el proceso mental. Todo eso es inteligencia intrapersonal. Las dos que estamos viendo, inteligencia intra e inter. Ahora estamos viendo con la empatía y estamos viendo con el manejo de emociones y ahora la comunicación asertiva. Estamos viendo tanto interpersonal como intrapersonal. Entonces, si nosotros desarrollamos una buena comunicación asertiva, estaremos desarrollando la habilidad para la vida que se llama comunicación asertiva. Vamos a entender qué es asertividad y cómo poder nosotros, a través de tener conductas asertivas y aprender a comunicarnos con las demás personas, a establecer una comunicación asertiva con los demás. ¿Okay? Voy a pedir ahora que me ayude a leer. A ver, de aquí a mi pantalla tengo a la lista Lucero, por favor. Lucero, ¿me puedes ayudar a leer? Sí, 2 personas más. La comunicación asertiva con las 4 conductas básicas, hija, por favor. Comunicación asertiva. La comunicación asertiva contribuirá a la solución de problemas y a manejar amablemente nuestras relaciones. La persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que piensa, lo que siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de aquellos con quienes se comunica, ya sean sus familiares, amigos, colegas, compañeros, etc. Conductas básicas que acompañan a una buena comunicación. Contacto visual. Consiste en dirigir la mirada a la cara de la persona con quien se establece comunicación. Tono de voz. Utilizar una entonación acorde a las emociones. Por ejemplo, bajar el tono de voz si se está preocupado, firme al estar serio o molesto, entusiasmado si se está alegre o animado. Proximidad. Estar cerca de la persona con la que se está comunicando. Gestos y posturas. Hacer congruente la verbalización con la conducta corporal. Ok, muchas gracias, Lucero. Como podemos escuchar y observar que leyó su compañera, la comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad, la habilidad de expresarnos de manera clara, objetiva, y nosotros expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos, pero aunque seamos muy claros, la comunicación asertiva no significa que seamos agresivos. Eso es muy importante, que no seamos agresivos o violentos. Yo entiendo que a veces estamos enojados y en algún momento vamos a hablar de manera enojada y vamos a ser agresivos y violentos. Bueno, en algún momento va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ya que lo hicimos, corregir, enmendar el error. Si ofendimos, pedir disculpas o pedir perdón y echar para atrás lo que hicimos y volver otra vez. La meta es que normalmente nosotros seamos asertivos al comunicarnos, no al revés, que cuando nosotros nos comunicamos con alguien, sea el esposo, la esposa, los hijos o una persona del trabajo, como no sabemos manejar nuestra forma de llegarle a alguien, que ahorita vamos a hablar las estrategias, nos va a dar tiempo de avanzar,
Como no sabemos llegarle a alguien, llegamos agitados. El corazón late rápido, a veces hasta sudando. Y ya llegamos alterados y listos para reclamar, predispuestos, enojados. No estamos siendo asertivos. O, en su defecto, cuando nos comunicamos con alguien, siempre le echamos pleito. Echamos pleito con las cosas, echamos pleito con el marido, echamos pleito con la esposa, echamos pleito con los hijos, o sea, nuestra forma de comunicarnos no es asertiva, es pleito. O sea, somos tan inseguros y tan miedosos. Precisamente la inseguridad y el miedo nos hace ser agresivos. Y somos tan inseguros y miedosos que nuestra forma, nuestro mecanismo de defensa en la comunicación es agresividad, fuerza, afrontar de manera agresiva. Y la comunicación asertiva no es así. La comunicación asertiva es aprender y desarrollar la habilidad de comunicar y expresar lo que siento y lo que pienso de manera clara, sin que tenga que ofender a la otra persona. ¿Okay? ¿Cuáles son las conductas que debe de tener una persona para comunicarse? Debemos nosotros ser educados en ese aspecto, por eso son cursos psicoeducativos estos, porque nos educan, ¿verdad? Tenemos que ser verbales. Nuestra comunicación debe ser verbal, y ahí hay un dibujito, ¿verdad? Debe ser de frente, la cara con la cara, los ojos con los ojos, de frente, verbal. Luego, la segunda manera de comunicarnos es con un tono de voz acorde a lo que quiero expresar. Si quiero expresar un reclamo, pues el tono es firme, claro y serio. Si quiero expresar una alegría, pues el tono de voz es alegre, ¿verdad? Si quiero expresar una preocupación, pues el tono de voz es acorde a lo que quiero expresar. Porque comunico emocionalmente lo que quiero expresar. Es como nuestros hijos, ¿verdad? A mí me pasa mucho eso con mis hijas, pero más que nada con una de ellas. Que si yo le expreso un enojo, una molestia, aunque no le grite, aunque no la ofenda, no la agreda, si yo me expreso firme, fuerte, determinante, ella me dice, pero no me hables mal, no me hables feo, háblame bonito. Yo le digo, pero no te estoy hablando mal, te estoy hablando firme y fuerte, pero no te estoy hablando mal. No, si me hablaste mal, pues no te estoy llamando la atención, no te voy a hablar con flores. ¿Sí me explico? O sea, porque yo voy a comunicar el tono de voz adecuado a lo que voy a decir, pero no significa que voy a estar gritando y agrediendo. Eso es diferente. ¿Ok? Ahora, tercero, la proximidad debe de ser cuando estamos hablando con alguien, ahora que aprendimos Susana distancia, ¿verdad? A 1,5 metros, es correcto. Ni muy cerca porque puede ser amenazante, desafiante, ni muy lejos porque se pierde la conexión emocional, física de la persona. Debe de haber una cercanía, ¿no? Acercarnos físicamente. Entonces, la cara, la voz y los cuerpos. Y lo cuarto es los gestos y la postura. Si queremos comunicar algo, no tenemos que ser sí, ajá, sí, y volteados, con las manos cruzadas y el teléfono en la mano, ¿verdad? Y sí, está bien, dime. Pues te estoy hablando, ponme atención. Te estoy oyendo, dime. Eso no. Tenemos que tener los gestos y la postura alineada a la otra persona. Tenemos que estar alineados a la otra persona. Ni de lado, ni de espaldas, ni agachados, ni mirando el suelo, ni mirando el cielo. Nada de eso. Tenemos que estar. ¿Qué hacen las mujeres mucho cuando hablan con nosotros los hombres? Sus gestos y sus posturas nos dicen todo. Se rascan la cabeza, se rascan el cuello. No sé por qué de repente les dio como si tuvieran ahí algún animalito. Se empiezan a... Y eso nos transmite a nosotros un mensaje de que ya no quieren hablar. ¿Verdad? A veces eso pasa con las mujeres. Muy bien. Ok. Nos quedan 2 minutos, pero no sé si me den
5 o 10 minutos más para terminar esta clase. ¿Está bien o ya le paramos? ¿Sí? ¿Tienen? Porque mañana vamos a trabajar algo muy importante mañana y necesitamos tiempo para esto. Ok, vamos a avanzar 10 minutos. ¿Cuáles son las estrategias para la comunicación asertiva? Vamos a pensar en esto. Miren bien el paquete de información. Tenemos el proceso mental, ¿recuerdan? Para una situación. ¿Recuerdan la clase? Proceso mental para una situación. Yo voy a cambiar lo que pienso para que cambie lo que siento y mi conducta sea diferente. Eso es interior, interno. Segundo, ante la situación, fíjense bien, ahora, porque mañana vamos a cerrar esto con un paquete completo de estrategia de inteligencia emocional. La situación en mi proceso mental. Ante esa misma situación, yo voy a establecer una estrategia para comunicarme. ¿Estamos? Primero yo voy a manejar cómo pienso para serenarme, tener una actitud correcta y emociones correctas. Luego voy a establecer una estrategia de comunicación con la o las personas. Y tercero, mañana aprendemos, si tenemos un conflicto, una situación, cómo solucionarlo. ¿Ok? Entonces ya tenemos la estrategia completita. Proceso mental, comunicación, solución de conflictos. Muy bien, para sacarle todo el jugo a esto y que ustedes puedan ver un resultado extraordinario en determinadas situaciones. Vamos a leer. Ahora, por favor, voy a pedir que nos ayude a leer Alma, estrategias para una buena comunicación. Alma, léenos las 10 estrategias y yo les explicaré solo las que son indispensables. Por favor, Alma. No se oye. Ahora sí. Dame tanto tiempo, espérame. Es que, bueno. Sí. Sí, ok. Adelante. Las 10 estrategias para una buena comunicación. Iniciar conversaciones, escuchar a otras personas, disminuir un ambiente de molestia o preocupación al expresar entendimiento. Aceptar, compartir responsabilidad y ofrecer ayuda. 4, dar reconocimiento. 5, recibir reconocimiento. 6, compartir sentimientos positivos y negativos. 7, hacer críticas. Para hacer una crítica positiva se necesita, inciso A, tranquilizarse. Inciso B, iniciar y finalizar en términos positivos. Inciso C, usar un tono de voz firme y claro, sin estar molesto o enojado. Inciso D, identificar la crítica en términos de la conducta específicas que se requieren modificar y no generalizar. Inciso E, solicitar el cambio de comportamiento específico que se quiere que ocurra, enfatizando el plantear esta petición en términos positivos. Inciso F, negociar un compromiso. Número 8, recibir críticas. Número 9, solicitar apoyo. Y 10, expresar desacuerdo. ¿Continúo con el de abajo? No, ya, hasta ahí, por favor. Ok, sí. Esta es la estrategia para la comunicación asertiva. Nosotros ya tenemos las técnicas, es decir, las conductas, y ahora las estrategias. Quiero reafirmar y recalcar lo siguiente. Vamos a ver algunas aplicando a Antonio Damasio y aplicando a Goleman, por ejemplo. La comunicación asertiva nos ayuda al desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo de la inteligencia emocional nos ayuda a lograr establecer una comunicación asertiva. Número 1, alguien tiene que iniciar la conversación. La comunicación se establece con conversación. Si los dos no iniciamos la conversación, no va a haber comunicación. Así que en alguien tiene que caber esa iniciativa. Segundo, debemos estar abiertos a escuchar a las personas. ¿Ok? No nada más voy a hacer un monólogo de que yo voy a hablar, yo voy a hablar, yo voy a hablar, sino que también voy a escuchar a las personas. Después de que yo hable, ahora yo te escucho. ¿Ok? Pongo atención. Tercero, fíjense en este. Disminuir un ambiente de molestia o preocupación al expresar entendimiento.
Disminuyo un ambiente de molestia o preocupación al expresar entendimiento. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Cuando yo estoy comunicándome con alguien y le transmito que entiendo lo que me está diciendo, disminuyo muchísimo la molestia o disminuyo muchísimo la preocupación. Entonces, cuando tengamos una comunicación, por ejemplo, entre parejas, entre padres e hijos, entre amigos, tenemos nosotros, vamos a suponer que usted ya tiene este conocimiento, pero otra persona no tiene este conocimiento, ¿ok? Y viene a usted y empieza a expresarle lo que siente y lo que piensa. Si usted desarrolla esta habilidad de comunicación asertiva que le da la inteligencia emocional, usted va a escuchar a la persona, porque esa es la estrategia número 2. Tercero, usted le va a transmitir a la persona que entiende, que usted está entendiendo lo que le está diciendo. Y eso va a hacer que la otra persona empiece a tranquilizarse porque le preocupa o le molesta que usted no le entienda. Entonces yo le entiendo. A veces cuando yo he platicado con mi esposa, y estamos hablando de una situación molesta, y ella habla y me empieza a decir a mí cosas, empieza a quejar o me reclama algo. Si en el momento no podemos resolverlo, yo le digo estas palabras. Se lo he dicho esto de hace varios años para acá. Ya lo practico. Yo la escucho, estamos hablando, no estamos hablando, estamos hablando de un problema, de una situación que no le parece, estamos molestos, y yo le digo estas palabras. ¿Ok? Te entendí lo que me estás diciendo, te escuché lo que me dijiste, y bueno, voy a tomarlo en cuenta, déjame pensar para poderte responder y a ver qué puedo hacer. Pero le dejo el mensaje, te entendí, te escuché. Se lo digo con esas palabras. Entonces nosotros tenemos que transmitir eso, aceptar y compartir responsabilidad. No solamente me voy a comunicar contigo, sino que también puede ser que yo tenga cierta responsabilidad, no toda la culpa es tuya. A lo mejor yo comparto responsabilidad en esto, pero quiero decírtelo. ¿Ok? Número 4. Disminuir un ambiente de molestia. ¿Qué diría Antonio Damasio en el manejo emocional cuando disminuyo un ambiente de molestia? ¿Recuerdan el manejo emocional de Damasio? ¿Qué diría? ¿Qué aplicaría ahí? A ver, ministro, va a quitar su micro, va a participar. Es compensar lo que estamos viendo, lo adecuado para esa conversación. Ok, bueno, sí, no es una mala respuesta, está bien, podemos compensar y eso disminuye el estado de molestia, me parece muy bien. También podemos aplicar otra, ¿cuál podría ser? Minimizar. También, exactamente. Yo voy a minimizar para el ambiente de la molestia. Ambas están bien, muy bien contestados los dos. Ahora veamos la 4, dar reconocimiento. Si la persona viene a mí, tiene mi respeto la persona, tiene mi reconocimiento la persona. La persona es importante, no solamente se trata de mí. Tiene mi respeto, mi reconocimiento la persona. Entonces se le da el lugar, se le da reconocimiento. ¿Eso qué diría Damasio que significa? ¿Cuál cabe ahí? Dar reconocimiento. Aquí se entraría lo de maximizar, ¿no? Exacto, maestra Sol, exacto. Yo maximizo virtudes, yo maximizo en la persona la intención, yo maximizo a la persona esfuerzo, exacto. Entonces doy reconocimiento. Exacto, estoy maximizando. Luego, dice el número 6, compartir sentimientos positivos y negativos. Fíjese bien, compartir sentimientos positivos y negativos. ¿De qué me habla eso? Ahí entraría, compensamos, ¿no? Porque estoy compensando. Porque estoy entrando en lo positivo. Sí, definitivamente usted tiene razón, es cierto, pero también entra algo que acabamos de ver. Compartir sentimientos. ¿A qué le suena? Empatía. Exacto. Estoy empezando a ser empático porque comparto lo que sientes.
Comparto sentimientos. Me duele verte molesto, me duele verte enojada o triste o dolida u ofendida. Me duele, comparto eso, comparto eso. Y empiezo, no estoy siempre en la defensiva, sino comparto. Muy bien. Y luego viene la estrategia de hacer las críticas. Yo quiero resaltar el inciso B. El inciso B dice iniciar y finalizar en términos positivos. Iniciar y finalizar en términos positivos. Si estamos dispuestos a hablar, si estamos dispuestos a comunicarnos, no podemos terminar peor de lo que empezamos. Tenemos que terminar en términos positivos y para esto existe una palabra que se llama ganar, ganar. Porque yo debo pensar, cuando voy a hablar con alguien, debo pensar así, ganar, ganar. Porque si yo pienso que yo voy a ganar y tú vas a perder, los dos vamos a perder. Porque ganar, perder no es sabio, no es sano, no es empático y no es inteligente. Yo voy a hablar con mi hermano, yo voy a hablar con mi hermana, pero yo tengo la razón, así que yo voy a ganar. Eso no es empatía, eso no es inteligencia emocional, eso no es manejo amable de relaciones. Debemos pensar así. Yo voy a hablar con mi hermana, yo voy a hablar con mi hermano, voy a hablar con mi papá, voy a hablar con mi mamá, voy a hablar con mi esposa, con mi esposo, pero vamos a terminar bien. Él gana y yo gano. Vamos a terminar bien lo que le conviene a ella y lo que me conviene a mí. Porque luego nos gusta mucho a nosotros ganar, pero si pensamos en que yo gano, otro va a perder. Y eso no es grato, no es sabio. Nuestra estrategia debe ser ganar, ganar. Los dos ganamos. Y luego quiero mostrarles el inciso D. El inciso D dice en la crítica, identificar la crítica en términos de las conductas específicas que se requieren modificar y no generalizar. En la comunicación tenemos que ser específicos. ¿Qué conductas queremos modificar? Tenemos que comunicarnos y tener claro qué conducta. Hay que ser objetivos. A ver, tenemos un problema, tenemos una situación a resolver, queremos comunicarnos. Ok, tengo en claro, yo quiero que tú cambies esta conducta, esta en particular. Porque a veces generalizamos. Es que quiero que cambies. ¿Pero en qué quieres que cambie? Pues es que cambies, que seas diferente. No sé, pues que cambies. Sí, pero ¿qué cambio? Pues no sé, que seas más noble, que seas... ¿Cómo? ¿Sí me explico? No nos estamos comunicando de manera asertiva. Comunicación efectiva. Yo quiero que cambies. ¿Qué? Tu forma de hablarme. Me hablas golpeado. Eso quiero que cambies. O quiero que cambies tu forma de comportarte en este aspecto cuando estamos aquí o aquí. Específicamente. Tenemos que ser muy objetivos aquí. Por eso, en términos específicos. ¿Ok? Y el inciso E. Esto es muy importante. Solicitar el cambio de comportamiento específico. ¿Ok? Entonces, esos dos se complementan. Yo identifico la conducta que se debe cambiar y solicito el compromiso de cambiar. Porque a veces solo hablamos, pero no hacemos un compromiso de cambiar. Y necesitamos solicitar el cambio de comportamiento. Yo quiero que te comprometas cambiando esto, que esto no vuelva a suceder. Y la otra persona debe estar clara, sí, está bien, me comprometo que esto no vuelve a suceder. Porque ¿sabe qué frustrante es que hablemos algo, que nos esforcemos por comunicarnos, que aclaremos, que nos confrontemos y después la otra persona, como si no hubiéramos hablado, vuelve a lo mismo? ¿No es frustrante? ¿No es desesperante? No hay un compromiso para cambiar, no hay un compromiso específico de un cambio de actitud. Y eso es muy frustrante porque parece que hablamos con la pared, parece que no entendió, ¿verdad? Entonces necesitamos comprometernos y la otra persona necesita tener presente el compromiso de cambiar lo que acordó cambiar.
Y de esa manera nosotros estamos desarrollando una comunicación clara, expresamos emociones, expresamos pensamientos con maneras estratégicas, no hablamos por hablar, no peleamos por pelear, no discutimos sin ningún resultado, sin ningún fruto, sino que lo hacemos de manera organizada, de manera educada, de manera con la capacidad interpersonal de la inteligencia. Y eso nos permite manejar amablemente nuestras relaciones. ¿Ok, queridos estudiantes? Bueno, entonces vamos a concluir ya nuestra clase para que descansen bien rico. Concluyo. Tenemos ya para hacer un buen trabajo de una situación que ustedes quieran resolver, tenemos los procesos mentales. Cómo pienso, cambiará cómo siento, cómo actúo y la situación. Eso es personal. Ahora la comunicación es, voy a empezar a pensar cómo voy a manejar la comunicación, con qué estrategia. Tercero, mañana vamos a trabajar en el planteamiento de un problema que ustedes van a elegir para aplicar todo este conocimiento y solucionar un problema, y si se puede de raíz, pues de raíz lo solucionamos. ¿Ok? Esto puede aplicar a problemas laborales, problemas de grupo, problemas de familia, problemas personales. En todos los ámbitos en que lo aplique, funciona. ¿Ok? Bueno, queridos estudiantes, pues gracias a todos por su atención. ¿No hay preguntas ni comentarios? ¿No? Muy bien. Les felicito. No se olviden de hacer su mapa conceptual. Ese les va a servir muchísimo, el mapa conceptual de todos los conceptos que vimos de Daniel Goleman, Damasio, Dol Silman, habilidades para la vida, todo eso que vimos, inteligencia interpersonal, intrapersonal, vacíenlo en un mapa conceptual como el que les presenté ayer, para que ustedes tengan la información en una sola hoja y dominen el conocimiento ahí. Casi lo tengan aquí. Muy bien. Que Dios los bendiga mucho, que descansen. Es la recta final, pongamos toda la carne al asador. Mañana nos vemos, si Dios nos presta vida, a las 9 en punto. Bendiciones, que descansen. Gracias, igualmente. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana. Ay, Buenas a noches. todos. Mañana. Sí.